Estruendo majestuoso se escuchó. Bienvenidos a su programa La Luz del Mundo en España. Muy buenas noches para todos los amigos que nos están escuchando y la paz del Señor sea con los hermanos que también están en sintonía en este momento. Les damos la bienvenida una vez más a su programa La Luz del Mundo en España. Nos alegra compartir este espacio con ustedes y deseamos que el mensaje que traemos el día de hoy pues sea de edificación para los hogares que nos están escuchando. Les recuerdo mi nombre, soy Heidi Zuluaga y hoy sábado 28 de noviembre tenemos invitados especiales. Estaremos transmitiendo hoy completamente en vivo a través de la estación Radio Viva 100.2 FM. Hoy nos acompaña la hermana Suba Miranda y sus estudios de licenciatura en filosofía y ha realizado un doctorado en ciencia de las religiones. Bienvenida, hermana Suba. Gracias, buenas noches y agradezco pues la invitación que nos han hecho para participar en este programa. Bueno, también nos acompaña el hermano Asiel Quiñones. Bienvenido, hermano, a nuestro programa la noche de hoy. La paz del Señor sea con todos. Muy buenas noches. Pues muy agradecido de poder estar aquí con ustedes para compartir un poco de la palabra de Dios. También está con nosotros el hermano Oscar Curtidor. Hermano Oscar, bienvenido a su programa La Luz del Mundo en España. Dios le pague. La paz de Dios sea con todos los que nos están escuchando en esta noche. Y esperamos que este programa pues sea de su agrado y, como dijo la hermana, pues sea de edificación, ¿no? Que es de lo que se trata en realidad. Dios les pague. Bueno, a mí me alegra mucho estar con ustedes hoy aquí, hermanos, compartiendo este espacio. Creo que siempre lo he dicho, es una experiencia para nosotros también aprender, porque el hecho de que expongamos estos temas no significa que somos perfectos, sino que también a nosotros nos ayuda y nos nutre. Y decirle pues que también yo creo que aunque no esté el hermano Samuel Gray, pues está aquí presente porque es una manera, este espacio de transmitir también lo que él en lo que él nos enseña y nos instruye. Entonces es un programa que preparamos con él, con el hermano Samuel, que preparamos con mucho amor y con mucha dedicación para las personas que nos están escuchando. Les recordamos que si desean ser parte del programa de hoy, pueden enviar sus mensajes a nuestro WhatsApp 628-7425-88. Y también pueden dejar sus opiniones, sus dudas, saludos en nuestra página de Facebook, La Luz del Mundo en España. Recuerden que para nosotros es muy importante las impresiones, si tienen dudas, preguntas, si quieren enviar un saludo, pues para nosotros es importante que estén en contacto con nosotros en la noche de hoy, porque en definitivas, pues el programa es pensado, ¿no?, para las personas, para los hermanos que nos están escuchando. Hoy empezaremos nuestro tema. Yo creo que hablar de la familia es un tema que nunca se agotará. Y yo pues tengo una formación como terapeuta familiar y creo que el éxito o el fracaso o el que la sociedad mejore está en la familia y en la educación que se le da a la familia. Por eso los programas en los que hemos estado trabajando las semanas anteriores pues ha sido nuestro tema. Y hoy pues traemos otro mensaje con relación a esta línea, ¿no?, a la crianza de los hijos, al análisis de la problemática social que existe hoy con muchos hijos, con niños, con adolescentes. En los programas anteriores pues hablamos del matrimonio, de cómo Dios nos dejó un ejemplo, ¿no?, y es que para que un matrimonio funcione es importante pensar siempre en el bienestar del otro, pensar en estar bien para el otro, para los hijos, para el esposo, porque empiezan los problemas cuando empezamos con nuestro pensamiento egoísta de pensar en mi bienestar y en lo que yo deseo. Hablábamos también que Dios hizo un equipo y le hizo una ayuda idónea al hombre y a la mujer. Y analizamos cómo el papel de la mujer en el hogar no está relegado únicamente a la crianza de los hijos, o a la parte solamente de los quehaceres de la casa, no, sino que Dios a la mujer
y me parece importante, por eso siempre estamos aquí, hombres, mujeres. Dios a todos, tanto hombres como mujeres, nos capacitó con las mismas habilidades, ¿no? Para razonar, para opinar, para educar, para instruir. Entonces hablábamos de que es un equipo y que Dios al hombre le permitió, ¿verdad?, unirse en matrimonio para multiplicarse, para formar un hogar, para su bienestar, pero que esto implicaba una responsabilidad, y es que llegaban los hijos, y que ahí en la parte de la educación de los hijos, pues los padres tienen una gran responsabilidad. Hablamos la semana pasada, utilizábamos la metáfora del vaso, como el hecho de llenar un vaso, de los niños vienen a este mundo y el padre y la madre tienen la responsabilidad de llenar ese vaso desde su infancia. ¿Qué es llenar el vaso? Pues llenarlo de cosas positivas, de conocimiento, del temor de Dios. Decíamos en el programa pasado, si estábamos criando hijos para salvación. Y si el hermano, este programa es dirigido a un pueblo cristiano, ¿no? Si el hermano, si la persona que nos está escuchando le ha enseñado a su hijo quién es Cristo, quién es Dios, y lo ha instruido, ha llenado ese vaso de virtudes, y en lo moral y en lo social podemos decir de buenos valores. Hoy, pues vamos por esa misma corriente. ¿Qué les parece si ya no hablo tanto y empezamos todos ahí en el tema, que yo creo que todos tenemos cosas muy importantes para aportar, y creo que eso es lo que enriquece esta plática, ¿no? Saber que todos tenemos algo para aportar. Hoy vamos a hablar de qué significa instruir, porque hemos venido hablando de la importancia de llenar el vaso y de educar a los hijos, pero yo creo que es importante que hoy reflexionemos. El mandamiento está en instruir, ¿verdad? Instruye al niño en su carrera. Entonces vamos a mirar qué es instruir. En la primera parte vamos a analizar qué es instruir, y en la segunda parte del programa, para que las personas que nos estén escuchando no dejen de hacerlo, vamos a analizar y a dar herramientas de cuáles son esas habilidades que como padres debemos desarrollar para realizar una buena instrucción. Y ahí vamos a hacer una mezcla. Es importante que sepamos que en la Iglesia La Luz del Mundo no nos enseñan a ser fanáticos, sino a analizar, ¿verdad? A pensar lo que nosotros hacemos. Entonces, en la segunda parte, pues vamos a dar herramientas también desde lo psicológico. Porque yo creo que a veces decimos, bueno, tengo problemas, Dios me va a ayudar en la oración. Sí, la oración es muy poderosa, pero yo creo que para eso Dios también ha capacitado. Pues están los médicos, si tengo una enfermedad voy al médico, si necesito un tratamiento de algo, pues busco, ¿no?, ayuda en lo que yo necesite. Entonces, eso es lo importante de nutrir este espacio, que la ciencia y la religión no están reñidas, sino que por el contrario lo podemos complementar para un mayor crecimiento. Bueno, me gustaría dar la palabra ya. Podríamos empezar a analizar, Azuba, ¿qué significa la palabra instruir? Bueno, pues vamos a hacer un poco uso de mi formación profesional, como es en el área de la filosofía. Nosotros tenemos por costumbre, siempre que vamos a hablar de alguna expresión, alguna palabra, que generalmente puede generar propiciar una discrepancia en su significado, pues tratamos siempre de remitirnos a lo que puede ser el origen en griego o en latín, que nuestra lengua española también viene de una de las lenguas romances, derivada también todas sus palabras en gran medida pues de raíces grecolatinas. Entonces sí que me gustaría a mí comentar que la palabra instruir está formada por dos vocablos. El primero sería la iniciación de el in, que significa penetración, y luego una segunda raíz que es estruo, estruis, estruere, ¿vale?, que significa disponer por capas o bien reunir ordenadamente. Pero la que se me hace más interesante también en esta definición de instruir sería la palabra construir, ¿vale? ¿Por qué se me hace interesante? Porque construir ya nos abre el panorama, nos abre la mentalidad
a que no solamente podemos disponer por capas de un conocimiento o de una formación o de un recurso que queramos para la vida, es decir, nos instruimos en determinada disciplina, por ejemplo, como el dibujo, para luego formarnos como pintores o como escultores, etcétera. No, en el caso de la palabra instruir, cuando interviene la palabra construir, pues ya hace énfasis a una cosa más interesante, es decir, a más profundidad. Es decir, hay que construir, pero no se construye sin un cimiento. Claro. Entonces, eso es lo importante de la palabra instruir. La palabra instruir nos remite a la concepción de la construcción. La construcción proviene también de su raíz etimológica, edificare. Entonces, cuando se edifica, se pone, evidentemente, el que trabaja en la elaboración o en levantar un edificio, un arquitecto, un ingeniero, un albañil. Todos saben que tienen que empezar con un cimiento dentro de la tierra que cimente o que haga que la estructura del edificio que se va a levantar no se caiga. Bien. Entonces, en este sentido, instruir para nosotros significa eso. De hecho, la parte de las Sagradas Escrituras en la Biblia, la mayor parte de los textos están representados con la palabra instruir. Sí, como el que ya se ha comentado en su momento, el de instruir. Sí, hermano, sí, ¿podríamos tomar esa parte de las Sagradas Escrituras donde habla de instruir al niño? Claro, el proverbista nos lo menciona en el capítulo 22, en el versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es importante lo que nuestra hermana Suba nos está mencionando acerca de lo que es la palabra instruir, porque muchas veces se cree o se toma muy a la ligera esta palabra, como que instruir es enseñar o es solamente mandar. Es muy importante lo que ha mencionado en la palabra construir, porque estamos hablando que vamos a hacer una construcción en el corazón de nuestros hijos. Entonces, en ese punto, el Espíritu de Dios pues nos da un claro ejemplo de que al principio, cuando se creó el matrimonio, dice allá en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Dios quería que del matrimonio hubiese un fruto, hubiese una simiente. Por eso luego más adelante dice en el Salmo 127:3, he aquí dice, herencia de Jehová son los hijos, Sí. cosa de estima el fruto del vientre. Vemos el grande valor que tienen los hijos para los padres. Aún para Dios dice que son una herencia, es un regalo. Los hijos son una dádiva de Dios. Y podríamos pensar qué se hace con una herencia. Se cuida, se valora. A veces, aunque no se tenga un valor económico muy alto, quizás a lo mejor tiene un valor sentimental. Sí. Y por ese valor sentimental que se tiene, uno lo llega a proteger. No lo anda exhibiendo en todas partes, sino que tiene un gran cuidado. Sí, ahí por ejemplo podríamos, es lo que hemos analizado, ¿no?, en programas anteriores. Yo creo que si lo enfocamos a lo que estamos hablando hoy también es que una manera de valorar como padre esa herencia que Dios me ha dado realizando una buena instrucción. Y me parece importante lo de que instruir es construir, porque a veces pensamos que instruir es castigar o que instruir es darle al niño solamente mandar o solamente mandar, sí, o llenar al niño de conocimientos o llenar al niño de instrucciones. Hay niños que pueden, no sé qué piensas tú, Azuba, que pueden de pronto incorporar ciertas normas, pero que solo realiza cuando el padre está presente. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos realizando una buena instrucción? Cuando sé que aún en mi ausencia, mi hijo, mi hija, ha incorporado esos valores y eso que yo le he transmitido. Es lo que me permite saber si se está realizando una buena instrucción.
¿Por qué? Porque a veces como padres pensamos, ¿no?, que instruir es dar unas reglas. Pues en esta casa se entra a tal hora, se hace esto, no se hace esto. Entonces pensamos que es solamente dar una regla. Comunicar una idea, por ejemplo. Comunicar una Decir, idea. Las reglas de la casa son estas y eso Sí. es lo que se tiene que hacer. Eso lo aprende fácilmente el niño. Sí, pero ya cuando hablamos de instruir, creo yo, Asuba, que ya si es construir es despertar en el niño el interés por Es hacer poner las un cosas. cimiento. Sí, Es Diría, poner un diría- cimiento. diría yo, hermana Heidi, sería transmitir más allá del conocimiento, sería trasladarlo ya de la mente al corazón, ¿no? sí, ahí está. Lo que dice la clave. hermana, que el niño o la persona, en este caso nuestros hijos, se comporten de la manera que nosotros nos sintiéramos en algún momento orgullosos, ¿no? Porque pues dice que el hijo, pues, si uno lo ha instruido de una manera correcta dentro de lo que es la disciplina y la amonestación del Señor, no solamente en los valores éticos y morales que el mundo o que las personas quieren, sino que trascienda más allá, nosotros como padres nos vamos a sentir muy orgullosos. Y lo que decía el hermano, siempre ha sido vamos a decirlo, la inquietud del Espíritu de nuestro Dios para que nuestros hijos son vamos a decirlo, son una joya muy preciosa que el Señor ha dado en nuestras manos y ya depende de cada uno de nosotros cómo lo tratemos. El resultado, la cuenta, definitivamente la vamos a dar a nuestro Dios. El resultado, sea bueno, sea malo, siempre va a depender del Padre. Nunca podemos añadir cosas o factores externos. Siempre, por eso el Espíritu de nuestro Dios a nosotros nos advierte y nos dice, si leemos por ejemplo lo que es Deuteronomio en el capítulo 4, en el versículo 9 dice, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Sí. Fijémonos, hermanos, aquí cómo es la inquietud de nuestro Dios, porque ¿qué es lo que quiere el Espíritu de nuestro Dios? No solamente que nosotros, nuestros hijos, los tratemos, vamos a utilizar un símil, como un árbol, una planta, que se planta y a ver qué es lo que crece, cómo crece, para qué lado va. No, el Espíritu de nuestro Dios siempre nos está indicando y nos está advirtiendo de que nuestros hijos son al fin y al cabo no son nuestros, Sí. son prestados por un momento, por una parte de tiempo para que precisamente nosotros trabajemos en ellos. Yo creo que eso es una parte muy bonita, perdón, que no sea parte del corazón. Entonces, cuando realmente se está realizando una buena instrucción, eso queda allí en el corazón. Pero si estamos hablando de instruir, que es construir y va más allá de transmitir un conocimiento o una norma, pues la palabra instruir requiere, ¿verdad?, de una inversión de tiempo, de interés, de paciencia, de respeto, de honestidad. Es cuando más tiempo, por ejemplo, cuando nosotros instruimos a un niño y cimentamos las bases, es cuando más tiempo se invierte en la educación del niño. Es decir, el esfuerzo que el padre haga sobre sus hijos tendrá que ser la base fundamental en la que está cimentada, pues la idea de vida o la esperanza de vida o la forma de vida que el padre quiera poner en el hijo. Y evidentemente tiene que ser un trabajo arduo. Sí, y yo creo también que es importante resaltar que es un trabajo muy bonito, porque Claro. es de mi instrucción, estoy yo sembrando en mi hijo, la instrucción lleva consigo una meta, ¿no? Estoy yo sembrando en mi hijo lo que yo quiero que mi hijo sea. ¿Cómo sé yo que he realizado una buena instrucción? Yo creo que cuando el abuelo piensa en su hijo, en su nieto, y ve que la enseñanza que él ha transmitido, que su pensamiento, que su forma de actuar, su forma, ¿verdad?, de ser cristiano también lo ve reflejado en sus hijos y también lo ve reflejado en sus nietos. Entonces es algo de suma importancia, ¿no? La instrucción, Claro. no desde el transmitir un conocimiento, sino desde que el niño, la niña guarde eso en su corazón para que en el día de mañana también lo transmita a sus hijos y también se pueda, ¿verdad?, ver ese resultado más adelante. Es Entonces, como perpetuar esa enseñanza, que se Muy vaya
traspasando de generación en generación. Pero creo que también es muy importante saber a dónde queremos llegar con la instrucción que le damos a nuestro hijo. Sí, que tiene que Sí, tener toda podemos, una meta, podemos un retomar fin. ese punto Claro. más adelante. Ahorita para irnos a un corte, quiero que nos quedemos con un mensaje y es: una correcta instrucción le permitirá al padre sentirse orgulloso, sentir esa satisfacción y sentir esa felicidad. Y es importante lo que dice el hermano Asiel, que lo retomaremos más adelante, y también mirar cómo instruir es educar. Entonces vamos a mirar ahora con respecto a la educación, pero que como padres, para instruir y para educar hay que tener ciertas habilidades, que son las habilidades, ciertas herramientas. Entonces, nos vamos a un corto, ¿qué les parece? Muy Para bien. descansar un poco, y luego vamos a hablar de esas habilidades que como padres debemos tener y debemos desarrollar para realizar una buena instrucción. Muy bien. Bueno, vámonos a un corte musical donde escucharemos un himno titulado Aleluya al Rey. Agradecemos que se sigan en sintonía. Continuamos transmitiendo completamente en vivo su programa La Luz del Mundo en España. Soy Heidi Zuluaga y hoy nos acompaña el hermano Asiel Quiñones, el hermano Oscar Curtidor y la hermana Azuba Miranda. Vamos a seguir con nuestro tema de hoy, que es ¿qué significa instruir a los hijos? Muy bien, a mí me gustaría, Heidi, leer un fragmento bíblico que se encuentra en Eclesiástico 31. ¿Vale? En la traducción latina lo dice de esta manera. Quiero leerlo porque yo creo que aquí nos va un poco a aclarar sobre, pues, entre los fines que perseguimos siempre en la educación de los hijos, ¿no? Dice: si amas a tu hijo, edúcalo y no dejes de corregirlo. Así el día de mañana podrás sentirte orgulloso de tener un buen hijo. Tus amigos se alegrarán contigo y tus enemigos te envidiarán. Si educas bien a tu hijo, aunque mueras, nadie se olvidará de ti, porque verán en tu hijo a otro como tú. Mientras vivas, te alegrarás al verlo, y cuando estés a punto de morir no sentirás tristeza, porque tu hijo te vengará de tus enemigos y devolverá los favores a tus amigos. Pero si malcrías a tu hijo, tendrás que curar sus heridas y sufrir al oír su llanto. Si a tu caballo no lo domas, jamás lo podrás controlar. Si a tu hijo lo malcrías, jamás lo podrás educar. Si malcrías a tu hijo y le das todo lo que pide, te llevarás dolorosas sorpresas. Mientras todavía sea niño, no le des mucha libertad, ni pases por alto sus errores. Al contrario, corrígelo siempre para que no se vuelva caprichoso y más tarde te cause problemas. Educa bien a tu hijo y no tendrás que pasar vergüenza por causa de su rebeldía.
Es muy interesante el texto. Hemos pasado de Es una... un resumen, ¿no? De cuál sería el resultado. De una buena instrucción, de una buena educación, de haber construido muy bien en el corazón de un hijo, ¿no? Pero es importante, fíjate, algo que nos señala también el Espíritu de Dios. Nos señala un tiempo para instruir a nuestros hijos. Un tiempo que es el mejor, o digámoslo, el indicado. Dice el Espíritu de Dios, instruye al niño. Podríamos pensar que como cuando se va a sembrar alguna semilla, no se puede sembrar en cualquier parte del año. Existe un tiempo del año en que esa semilla tiene que sembrarse. Sí. Si esa semilla la sembráramos fuera de ese tiempo, corremos un peligro que o se vaya a arruinar, que el fruto no sea bueno o que no nos dé ningún fruto. Entonces el Espíritu de Dios nos marca, instruye al niño. Es importante pensar por qué el Espíritu de Dios nos dice al niño. Sí. Porque cuando nos habla del niño, nos está refiriendo que es un momento a donde nosotros podemos guiar a ese niño hacia donde nosotros queramos. Sí. Como el ejemplo que ponía anteriormente del vaso. Ese vaso en ese momento está vacío. Por ejemplo, yo tengo una niña de 1 año ahora mismo, y ahora yo la tomo y la llevo a cualquier lado donde yo quiera y ella no se rehúsa. No se opone a y eso lo podemos complementar con el texto que dice que la intención, ¿verdad?, del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, realmente pero hay la un niñez, tiempo... No, la niñez. Entonces, la niñez es el tiempo que Dios le da a los padres para que realicen una buena instrucción. ¿Por qué? Porque cuando ya llega la juventud y por naturaleza el intento del corazón, ya ese niño se hace rebelde, tiene sus ideas, quiere ir donde él quiere hacer sus cosas. Entonces, si ya se ha realizado una buena instrucción, ¿qué pasa cuando viene otro a llenar ese vaso de cosas que no convienen? Pues hay un cimiento, como decía Sasuba. Hay un cimiento que no permite que entre cosa que vaya en contra de lo que ya previamente el niño tiene. Claro. Entonces, hablar de la educación es verdad, en este caso lo que comenta Asiel, el hermano Asiel, que hay un momento preciso. Y es en la niñez, en la juventud, no, porque ya demuestra el carácter, el temperamento con el cual quiere vivir en la vida. Sí. Pero en la niñez el niño está abierto a aprender, a conocer, a saber del mundo que le rodea. Y es el momento adecuado para que el padre instruya y lleve al hijo por el camino o las cosas buenas que quiere depositar en él. Yo por ejemplo, yo trabajo en un instituto con chicos de primero y segundo de la ESO. Trabajo en un programa de mejora de la convivencia. Y ve uno cada cosa en un aula de clase que uno se pregunta, ¿dónde están los padres? Y yo creo que de ahí también nace la necesidad de hablar en estos espacios de una problemática que hay en este momento, y es cosas tan cotidianas como que vamos a un centro comercial o queremos compartir en familia en un espacio una comida, y a veces es casi imposible estar tranquilo porque es el niño el que da los gritos, es el niño el que le pega a su padre, es el niño el que le grita a su padre, el que le dice dónde me voy a sentar. Y yo creo que por eso es la importancia de estos temas. ¿Qué nos está pasando? Y si seguimos en este tipo de instrucción, o de, no sé si esto no es instrucción, en este proceso de desorientación donde los hijos son los que mandan y dominan en casa, ¿no? Entonces, claro, y si seguimos por esta línea, por eso es la importancia de los temas que estamos abordando, porque si seguimos por esta línea donde el niño es el que manda, donde el niño es el que pega, donde el niño es el que grita, ¿a dónde vamos a llegar? Estamos viendo, que un niño no puede reflejado que el niño no está recibiendo ninguna instrucción. Claro, porque el niño, si el niño ha recibido una instrucción, en un niño cuando vemos un niño, estoy viendo a su padre. Sí. Y es increíble cómo cuando uno intenta mediar en el instituto es, pues a mi padre ni lo llames porque te va a decir lo mismo que te estoy diciendo yo. O que no lo sepa mi padre porque te espera fuera del colegio y te las tendrás que ver con él. Entonces también esa falta de instrucción, como dice Sube, de desorientación, genera problemas
aún mayores. Entonces yo creo que por eso es importante cuando hablabas del cimiento, yo creo que también el cimiento está en la pareja, ¿no? Claro. En esa instrucción que lo Estar de hablábamos, acuerdo claro, para poder instruirlos. que lo hablábamos en uno de Exactamente. los programas. Sí, en los Yo programas anteriores se primero, hablaba de como la- padre, tengo que guardar en mi corazón esa instrucción para poderla transmitir a mis hijos. Entonces es importante que nos preguntemos qué nos está pasando España y qué nos está pasando pues en ciertos países donde los que están mandando son los niños. Después queremos que los niños lleguen a la juventud, donde la inclinación de su corazón está a el mal la malo, y sí. querer buenos frutos. Entonces yo creo que es importante para no perdernos. ¿Qué les parece si hablamos de las habilidades o de las características que debe tener un padre para realizar una buena instrucción? Sí, me Porque parece perfecto. porque el mensaje que queremos transmitir es que hagamos un stop y que nos preguntemos cómo lo estamos haciendo, y el cómo lo estamos haciendo se verá reflejado en la conducta de mi hijo. Si siendo niño, pues Claro. me obedece, es un niño... Y la intención que- del programa es no solamente ver la problemática, sino que hay una solución, hay una salida, ¿no? Para, como dice la hermana Heidi, hay que poner un stop, analizar mi actitud hacia la educación que yo le estoy dando a mis hijos y por qué se presentan todos esos problemas de los que hablaban ustedes ahora, hermanos, prácticamente es el pan diario, ¿no? Lo que Sí. se ve en todos los lados, no solamente en un centro comercial, en la misma, vamos a decir, en la misma puerta del colegio, de la escuela, se ve esta problemática, que prácticamente el niño es el que manda al padre y el que pone las reglas es el niño. Y es Sí. bueno saber, hermanos, y los que nos están escuchando, que todo tiene solución en el Señor. O sea, Sí. como dice la hermana, aplicando las técnicas y a eso le sumamos lo que es la enseñanza, la doctrina de Cristo, pues los resultados van a ser diferentes, porque la palabra del Señor no se equivoca, ¿no? Dice que la palabra del Señor es viva, es eficaz y es poderosa. Entonces, si algo está fallando, no es la instrucción o no es la palabra, sino es la forma como la estoy aplicando o si no la estoy aplicando. Por eso la hermana Sí. nos habla de las herramientas que yo como padre debo tener, porque yo debo tener unas herramientas, algo para poder, que me ayude para poder, como decía la hermana Suba, construir. Esa Sí. palabra me quedó en el corazón, construir. Construir. Es algo muy hermoso porque si yo construyo sobre la roca, dice la escritura, vendrán los vientos Y no la y tumbarán. no tumbarán esa casa. La importancia de la construcción es saber Oscar, que implica una responsabilidad, ¿no? Claro. Y la importancia de la instrucción es saber que cuando yo no esté, ese legado seguirá en mis hijos. Se va a reflejar en mis Sí, hijos, exactamente. pero vamos a hablar de las herramientas, vamos a dar herramientas a Suba. Yo creo que para hacer Desde así la un poco propia más, experiencia. sí, desde la propia experiencia, y también podemos ir mirando un educador, no un profesor, Sí. porque el que instruye, pues, si Dios a los padres les da la potestad, la responsabilidad de Los de hace instruir, gobernadores los hace gobernadores. de su propia familia. Sí, muy bien, no gobernados por sus hijos, eso Claro. está muy bien. Entonces, No, son los gobernadores. Son Sí. los gobernadores. Los que dirigen. pero esa palabra gobernador, podemos mirar un poco que gobernar no es ser un dictador. No. No. Y por eso es la importancia de, vamos a mirar, si en mi casa, vamos a empezar por aquí, Azuba, ¿qué te parece? Si en mi casa la manera en que tengo de hablarle a mis hijos es, tráeme, sal, acuéstate, ven a comer, ya hemos terminado. Eso no es instruir. Puede que el niño, por miedo al padre, incorpore ciertas normas, pero eso no está quedando en su corazón. Su corazón. Y no se está realizando una instrucción. Entonces, una herramienta importante, ¿qué les parece si empezamos a hablar de lo más básico, que son las habilidades sociales? ¿Qué son las habilidades sociales? Pues cosas tan básicas como saludar, Claro. sonreír, decir por favor, Agradecer. dar las Agradecer. gracias cuando me hacen un favor, Que eso no cuesta nada. exponer mis ideas. Pero ni esos principios en la sociedad por existen sí, actualmente. Por eso entonces, digo, vámonos a lo más básico. En psicología hablamos de las habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? Pues las habilidades básicas que debe desarrollar un niño para estar en armonía con los demás. Para sociabilizarse. Claro, pero miremos, esto es lo más básico. Pero es importante
que nosotros como padres sepamos que las habilidades son aprendidas. Y es ahí donde viene la instrucción. Que yo encuentro muchos niños que nunca, ni buenos días, ni buenas tardes, ni hasta luego, ni por favor. En mi trabajo por las tardes, cuando llegan los niños por primera vez al servicio de ludoteca, lo primero es, aquí se piden las cosas por favor, aquí se dice gracias, aquí no se le grita al compañero, aquí. Entonces, si eso es lo que vemos en los niños, pues revisémonos como padres cómo lo estamos haciendo. Porque hablábamos que a veces no de forma directa no queremos que nuestros hijos anden en esa rebeldía, pero de forma indirecta se está haciendo. Sí, estamos provocando la actitud de nuestros hijos, como dice la hermana, de una forma indirecta, porque nuestros hijos son nuestro reflejo. Un hombre de Dios dijo, yo para ver cómo es el matrimonio, cómo es la hermana, el hermano en su casa, solamente veo a sus hijos. Viendo a sus hijos, yo sé de qué forma son en su casa, si saludan, si son educados. Sí. Hablando, como dice la hermana, de lo mínimo que como persona. Ya no hablemos como cristiano, como persona. Si uno va por algún lado, la gente siempre es atropellándolo a uno, siempre es, nunca se pide el por favor, nunca hay cortesía. Pues eso es lo que estamos engendrando. En los hijos. Sí, sí. Llama también la atención, es verdad que la responsabilidad principal siempre recae en los padres en enseñar unas normas mínimas de comportamiento cívico, pero evidentemente también en la sociedad se educa de alguna forma, sí. ¿No? Y entonces cuando uno sale del metro, sostienes la puerta para que la otra persona que viene detrás de ti salga y no te agradece, pues te quedas pensando si es solamente un problema que viene por parte de los padres o también es un problema social, en que la educación brilla en ausencia porque se han perdido ciertos principios, ¿no? Mínimos. Y yo creo la importancia de retomar esos principios, porque recuerdo en una ocasión, en una sesión con un padre donde hablábamos de habilidades sociales básicas, porque el niño fue remitido al servicio de apoyo psicopedagógico porque era imposible compartir con sus compañeros en clase. Y hablando con su madre, pues hay que enseñarle al niño a pedir el favor, a dar las gracias, y ella decía, es que esto en mi casa no se usa, qué gracias ni qué gracias, porque traiga, que lo lleve, Claro, como una si dictadura. así funciona en su casa como una dictadura, pues es mirar cómo, aunque así funcionen en casas, lo que acabas de decir me parece importante, que es algo social, porque es que luego el niño no va a estar en el contexto de su casa, tiene que salir a relacionarse, y es ahí donde luego vienen los conflictos y donde a veces el niño viene el dolor del sí, padre el dolor después, y también el niño sufre, Claro. porque un niño mal instruido o un niño que no ha sido instruido tiene problemas con sus compañeros. ¿Por qué? Un niño al que se le ha enseñado que es el único que existe en el mundo, pues cree que es el único que existe en el mundo, que no se le ha enseñado a esperar. Si quiero la última, yo no sé, de tecnología, ¿no? El último videojuego. El último videojuego, pero ahí se lo trae el padre. Si el niño dijo, pues quiero comer, ahí está el padre. Entonces no se le enseña al niño a esperar. Y todo eso se ve reflejado en un aula de clase. Entonces, por eso la importancia, Suba, de que no solamente porque en mi casa no se haga, pues no voy a instruir al niño en valores y normas que nos permiten vivir en sociedad. Yo creo que a veces uno de los problemas que sucede es que son cosas tan básicas que creemos que los niños lo van a aprender automáticamente. Sí. O queremos delegar esa responsabilidad a alguien más. A veces dice que no le enseñamos y dice el padre, no, pues para eso lo mando a la escuela, para eso lo mando al colegio, porque no queremos aceptar nuestra responsabilidad. Sí. La palabra de Dios nos dice que con sabiduría se debe edificar la casa. Sí. Entonces, cuando un padre está lleno de sabiduría, aún en las cosas que aparentemente son tan pequeñas, siempre está atento a ello. Es algo muy importante como darle la atención debida a tu hijo, aunque a veces las cosas que nos dicen son, pues, sin ningún valor, digamos así, para nosotros, pero para ellos tienen un grande valor, porque instruir no solamente de palabra, instruir también se hace con ejemplo, lo que nos decías tú, Heidi. Si en mi casa no lo hago, claro, ¿cómo le voy a decir yo, por ejemplo, a mi hijo, teme a Dios, vea las oraciones, mira, sé un buen cristiano si yo no lo practico?
Entonces dijo en una ocasión un apóstol de Jesucristo que cuando él veía a sus hijos, él veía a su esposa. Sí. Y cuando veía a su esposa, él veía a sus hijos. ¿Qué estaba dando a entender? Que el trabajo de padre se está reflejando en los hijos. Pero ¿cómo lo aprendieron los hijos? Primeramente con el ejemplo, haciendo lo que los padres hacían. Sí. A veces nosotros decimos, oye, pero es que él no entiende, Sí, pero es entiende. que el niño Ahí está va quedando. chiquito Sí. y todavía no entiende. Pero luego nos contradecimos porque a veces nosotros también decimos que son como una esponja, que Está todo lo absorbiendo todo, absorbe. claro. El niño a los 2 años ya es capaz de entender Sí, muchas de las muchas reacciones de cosas. los padres. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que el padre dice, es que el niño no entiende. No, el niño no sabe comunicar sus Sí. pensamientos, pero el niño te está entendiendo. Sí. Claro. El niño está aprendiendo los comportamientos que ve en el hogar, pero no los expresa. Es solo eso. Bueno, yo creo que ese análisis está muy interesante. ¿Qué les parece si vamos a un corte? Después del corte invito a las personas, a los hermanos que nos están escuchando, que nos pueden contactar en la página de Facebook La Luz del Mundo en España y que estamos ubicados en la calle Cedra número 35. Después del corte los invitamos a que consigan un bolígrafo porque vamos a dar 4 herramientas importantes para realizar una buena instrucción. Cada paso que dé yo en la vida, quiero siempre de Dios depender. Y mi fe cuando se halle insegura, con amor pueda fortalecer. Con mi Dios andaré seguro y Él calmará mi ansiedad. ¿Quién podrá romper mi escudo? Ni la muerte ni nadie podrá. Bueno, agradecemos que sigan en sintonía. Les recordamos que estamos transmitiendo completamente en vivo su programa La Luz del Mundo en España. Antes de irnos a un corte, hablamos, ¿no? Que vamos a hablar de 4 herramientas súper importantes en el momento de instruir a un buen niño. Pero antes de pasar a estos 4, para darle tiempo a las personas que nos están escuchando de buscar un bolígrafo y una hoja, porque es fundamental lo que vamos a hablar en este momento, yo creo que el trabajo de un educador es un trabajo muy bonito, ¿no? Y es impartir un conocimiento a sus estudiantes. Sí. Y un educador, un profesor, tiene en el aula de clase 30, 40 niños. Claro. Y su misión es que todos adquieran ese conocimiento. Y día a día va poniendo peldaños para que ese niño vaya subiendo, ¿no? Como una escalera. El niño va subiendo hasta lograr sus metas y sus objetivos. Por eso yo no estoy de acuerdo con los partes, porque cuando expulsas a un niño de clase 5 días, lo has dejado sin peldaños, luego regresa la siguiente semana y ya de ahí, pues, se presentan muchas cosas. Claro. Entonces es eso, si un profesor a suba tiene 30, 25 niños y se preocupa, y como decía Ciel hace un momento, tiene una meta. La importancia de la instrucción es que exista una meta. Cuanto más los padres que tienen 2, 3, 4, 5 hijos. Entonces vamos a mirar las herramientas o las habilidades, vamos a llamarlas herramientas, que es importante que un padre tenga en cuenta en el momento de realizar una buena instrucción. La primera es ofrecer un modelo adecuado, que era lo que estábamos hablando. Vamos a organizar un poco la discusión que teníamos antes, que fue muy, muy enriquecedora. ¿Qué es ofrecer un buen modelo? Pues que si yo quiero que mi hijo trate bien a su profesor, pues yo lo voy a tratar bien. Si yo quiero que mi hijo
me diga, papá, ¿cómo estás? Ah, pues yo le voy a preguntar, hijo, ¿cómo estás? Claro. Hijo, buenos días. Hijo, ¿hoy fuiste al colegio? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con tu asignatura? Entonces, ese es lo primero. Ofrecer un buen modelo. Como decía Suba, los padres son el cimiento. Entonces, ese modelo viene de cómo trato a mi esposa. No le puedo decir, hijo, hay que respetar a las mujeres. Y yo le falto el respeto a mi esposa delante de los mi hijo. hijos. Sí, hermana, Sí. es importante eso que usted dice y precisamente también para aportar un poco de esto que el modelo a seguir, aún más el Señor Jesucristo también ejemplo nos dio. Sí. Ejemplo nos dio en su palabra. Y dice, hermanos, allí, los que gusten apuntar, en el libro de San Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 12, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, Sí. así también haced vosotros con ellos. Ese es el modelo. Sí. Lo que nos está comentando nuestra hermana Heidis, lo que yo quiero que haga conmigo mi hijo, pues eso es lo que Sí. precisamente ¿Cómo? es lo que va a Sí, hacer él. ¿cómo quiero que me trate mi hijo? Así lo voy a tratar. Eso es fundamental. Fundamental. Ofrecer un buen modelo a los hijos. Quiero que me grite, voy a gritarlo. Sí. Quiero que me falte el respeto, eso es lo que se ve. Quiero que más adelante me reproche, pues le voy a reprochar tanto que trabajo, tanto que me mato por ti, llego aquí Todo a las el 10 de la esfuerzo para noche. que tú- Pues ese es el modelo que le estoy dando y eso es lo que me va a devolver más adelante, lo que decíamos, lo que voy a tomar del vaso. Ofrecer un buen modelo también para mí es en cuanto al tiempo, ¿no? A veces el padre quiere que su hijo, cuando llega a la juventud, le dedique tiempo. Pero siendo niño nunca vio el modelo de mi padre va conmigo al parque. Es Mi padre muy ha jugado bonito, conmigo. ha jugado, es muy bonito decirle al niño, mira, yo tengo mucho trabajo, pero todos los sábados a tal hora lo voy a dedicar para ti, para mi familia, para ustedes, porque me interesa. Si hay muchas cosas que hacer en casa, qué bueno que el niño crezca con un modelo de una vez al mes teníamos comida familiar y nos íbamos al parque y hacíamos esta actividad. ¿Por qué es importante un buen modelo? Mi madre ya descansa en los brazos del Señor y yo me acuerdo que mi madre decía, lo que yo esté haciendo con ustedes hoy y lo que compartamos es lo que ustedes van a recordar cuando yo no esté. Y de hecho, cuando estoy en esos momentos reflexivos o cuando llega la alegría o sí, yo me acuerdo que mi madre, yo soy de Colombia, entonces yo me acuerdo que mi madre nos hacía unos tamales, pero no era el tamal, lo que me alegraba, sino Claro. el hacerlo juntos, ¿no? El que Lo tú picas la compartía, cebolla, lo que tú haces el compartías con arroz, tu madre, sí. entonces, ¿por qué hablamos de estas cosas cotidianas? Porque estas cosas bonitas y cotidianas, los que nos están escuchando, son las que quedan en el corazón del niño. Y cuando ya estamos grandes, son esas cosas bonitas las que recordamos. A veces sucede, y pues lo digo porque también sucede en mi caso, ahora que los estoy oyendo, me pongo a pensar, a veces es fácil decirle al hijo, mira, vete a ver la televisión, Sí, o quédate, vete a jugar. A veces ellos nos buscan a nosotros para estar un momento con nosotros, para compartir algo, pero nos sentimos tan agobiados, tenemos tantas cosas que le damos el modelo y le decimos, ¿sabes qué? Vete y empieza a ver la televisión, empieza a jugar, haz esto, y lo alejamos de nosotros. Sí. ¿Qué modelo le estamos dando? Que cuando él llega grande no quiere estar con nosotros, prefiere estar con los amigos, prefiere estar en el juego, prefiere estar en el móvil. Yo recuerdo como algo que sucedió en una ocasión, los padres, el matrimonio, en la parte trasera de su casa, en el patio, empezaron a construir una casa Sí. pues muy sencilla comparada a lo que ellos tenían. ¿Cuál era el objetivo? Que los padres de este matrimonio, los padres del varón, del hombre, llegaran a vivir a esa casita que estaba fuera de la casa de ellos, en una casa muy sencilla. Entonces, un día el niño pequeño de ellos empezó a tomar muchos árboles, muchos palos, y empezó a construir una casita, pues, a su manera. Y los padres le preguntaron, oye, ¿por qué estás construyendo esa casita? Y le dice el niño, para que cuando tú seas viejito, te vengas a vivir acá.
Entonces, esa es una reflexión de que ellos van a ser el modelo de lo Claro. que nosotros seamos. Sí. Como hoy el programa ha sido muy rico, nos quedan 10 minutos, voy a dictar las otras 3 características y vamos a ser breves en la explicación. Mirad, la segunda característica muy importante, la segunda herramienta es el modelado. ¿Qué es el modelado? Es de una manera directa instruir a mi hijo en la conducta. Recordemos que la instrucción tiene un fin. Entonces, Azuba, yo quiero que mi hijo, vamos a lo más básico, que mi hijo aprenda a decir buenos días. Entonces yo lo voy a hacer, el modelado es que yo como padre, como madre voy a hacer un modelo para mi hijo y luego voy a hacer que mi hijo repita mi conducta hasta que él la incorpore. Entonces lo va a repetir, pero claro, yo se la tengo que explicar porque es importante decir buenos días. Cuando digas buenos días, sonríele a las personas, porque así, recuerdo que mi madre me decía, entre más sonrisas des, más sonrisas recibes. ¿Qué es el modelado? Pues yo me encuentro con alguien y te digo, Azuba, buenos días. Y luego le digo a mi hijo, salúdala ahora tú. Claro. Entonces el niño va a seguir ese modelado. La importancia del modelado es tener una meta. Como los profesores tienen metas por semanas, por trimestres, es importante que los padres, para realizar una buena instrucción, se forjen metas. Pues esta semana voy a instruir a mis hijos la importancia de compartir en familia. Entonces los llamo, bueno, nos vamos a sentar, he dejado de hacer esto, pero hoy, ¿qué les parece si hablamos hoy de qué les preocupa? Entonces el padre dice y luego el niño, bueno, sí, vamos a hablar de qué nos preocupa. ¿A ti qué te preocupa, mamá? Entonces el modelado es que yo soy un modelo que mi hijo va a repetir lo que yo le quiera instruir, lo que yo le quiera enseñar. Esto viene muy bien para niños pequeños. Claro. Porque ellos están en el proceso de absorber todo, entonces viene muy bien en estas etapas. La tercera herramienta es valorar aspectos positivos en los niños. A veces hablábamos con Azuba, hay un lenguaje negativo, no sirves, eres tonto y ahora lo tiraste. Oye, me acaba de llegar una imagen así, ¿quién alguna vez no ha tirado un vaso de agua a la hora de comer? Todos, ¿no? ¿Quién no ha roto un vaso lavando? Sí, ¿a quién no alguna vez se le ha manchado un vestido nuevo? La ropa o así. Recuerdo que mi madre decía que era muy activa, pues una vez un vestido nuevo al árbol y pues lo rompió. O sea, son niños. Entonces, aunque mi niño haga algo así, yo le voy a instruir, le voy a decir, por favor. Puedes tener más cuidado, sí. No hagas de esta forma. Pero luego no quedarse enganchado en la negatividad de la acción. Sí, ahí es importante separar las conductas de las personas. Una cosa es que yo le diga, oye, la conducta que has tenido hoy no me parece porque hay que aprender a cuidar las cosas. O cariño, hay que ser más cuidadoso. Pues ahora tú traes la fregona, limpias y lo haces tú. Si ya es un niño de 3, 4 años, que al niño le implica un trabajo. Claro. Pero no quedarnos en... como hiciste, eres malo, porque ahí no estoy corrigiendo una conducta, estoy atacando a una persona y estoy haciendo sentir mal al niño. Eres tonto, eres torpe, eres bruto, eres... Entonces, súper importante. Tercero, valorar, por favor, padres de familia, hermanos que nos están escuchando, aspectos positivos en los hijos. Yo siempre a los padres, a su les pongo una tarea y les digo, hoy mínimo, tienes que darle 2 cumplidos a tu hijo. Claro, porque así el pocos. Modelado, ¿no? y son muy pocos cumplidos. No, pero es que hay que enseñar en el refuerzo positivo. Claro, pero aunque te parezcan pocos, hay padres que les cuesta darle un refuerzo positivo a su hijo en el día y pasan semanas y el padre solo llega a gritar, a insultar y a quejarse de lo terrible que es la crisis y de lo cansado que está en la vida. Pero es eso. Dar, por favor, tercera cosa importante para poder realizar una buena instrucción, valorar aspectos positivos en los hijos. Qué guapo te ves, qué listo eres. A mí me parece muy bonita esa expresión cuando los niños se equivocan, en lugar de decirle tonto, torpe, yo les digo, con lo listo que eres, pues me extraña que esto haya pasado. O sea, con lo inteligente que eres, es decirle, creo en la persona, creo en ti,
tienes toda la capacidad de hacerlo, pero te has equivocado en una conducta. Sí, se corrige de una forma constructiva, ¿no? Sí. De no Exactamente. no dañando, digamos, la actitud del niño que tuvo o la equivocación, sino viéndolo desde otro aspecto donde él va, digamos, a notar de que cometió un error, pero no porque sea tonto, sino porque todos cometemos errores y se pueden así corregir. como los padres cometemos errores, por favor, démosle a los hijos la oportunidad de cometer errores sin recriminarles que son malas personas. Nos Claro, quedan 5 sí. minutos y quería, perdón, Asiel, Vamos muy rápido Sí, sí. ahora. ahora esta parte, para concluir la cuarta parte, ya dejamos un espacio. Quería decir yo que algo muy importante en esa parte de valorar aspectos positivos, para cerrar un ejemplo muy bonito, cuando a los niños les cuesta compartir, no hay que decirles, eres egoísta, y yo que lo doy todo por ti, eres un egoísta, es que me avergüenzas. No, con lo generoso que eres, me extraña que no quieras compartir tus cosas. Mira, eso al niño le cambia hasta su rostro, lo desarmas y no tengo que ir a violentarlo aún más. Y la cuarta característica es, que es muy importante lo que hablábamos, enseñar en diferentes contextos. Es la cuarta herramienta que nos sirve. ¿Por qué? Porque hay padres que no quieren llevar a sus niños a ninguna parte porque qué vergüenza, es que me arman unas. Y ahí viene el modelado. Pues te llevo a comer y te digo, mira, así como te sientas aquí, como se sienta mamá, estamos para mí es fácil decir voy a comer, no, estamos en un sitio público donde hay mucha gente, donde tenemos que aprender a compartir, no estamos en el parque. Cuando vayamos al parque, jugamos, gritamos. Entonces es eso, enseñar en diferentes contextos. El comportamiento que deben de tener dependiendo del lugar a donde se encuentren. Sí, es eso. Entonces, si estoy en la iglesia, los hermanos que nos están escuchando, pues no es el momento de comer, no es el momento de llevar chuches para el niño, de llevar juguetes. Entonces, claro, el niño de 2, 3 años va creciendo con los juguetes, pues cuando tenga 4 o 5, Ya dará voces, claro, no ya va a dar escuchar voces y los va a demás. gritar. Por eso la palabra de Dios nos dice que para todo hay un tiempo. Entonces nosotros debemos de enseñarle a los niños cuál es su tiempo. Cuando llega su tiempo de jugar, cuando llega su tiempo de estudiar, cuando llega su tiempo de dormir, debemos de enseñarle ese tiempo. Y lo que quería mencionarte anteriormente es que yo me acuerdo del ejemplo de un amigo que le contaba un alumno, él fue a la clase y le contaba el alumno de que este alumno en una ocasión el maestro le preguntó algo y no supo responderle. Entonces este maestro, en lugar de querer ayudar a este alumno, dice que cada vez que el alumno levantaba la mano para querer contestar nuevamente la pregunta, el maestro le recordaba la vez que se había equivocado y entonces dice este alumno, pues a mí ya se me quitaron las ganas de preguntar. Claro. Porque hacemos un daño en los niños cuando vivimos recriminándole todas las cosas malas que han hecho, Sí. los pasamos en ocasiones humillando siempre. Entonces el niño aprende a que él siempre va a ser menos, se va a sentir de menos y nunca crece como persona. Es que no cumplimos ahí el papel fundamental, ¿no? Corregir significa disminuir y templar. Es decir, no dominar a la otra persona o recriminarle, ¿no? Es templar aquello, corregir aquello o, ¿cómo se llama? Disminuir, enmendar ese error que se cometió, pero se puede enmendar de forma positiva y no necesariamente negativo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Desafortunadamente tenemos que despedirnos. Hemos dado 4 herramientas importantes para realizar una buena instrucción, porque recordemos que el objetivo de este programa no es decirle al padre lo mal que lo está haciendo, sino decirle, analicemos cómo lo estamos haciendo, porque Dios nos da una enseñanza, porque hay herramientas que nos permiten ser cada vez no solamente mejores cristianos, sino también mejores ciudadanos. Pues para despedir, si alguien quiere decir algo. Sí, yo creo que es importante saber que la enseñanza que ahora yo le estoy dando a mi hijo se va a perpetuar, sea buena o sea mala. Yo, por ejemplo, recuerdo que muchas veces yo le he dicho a mi esposa, sabes que yo hago esto así porque mi padre me lo enseñó. Entonces creo que la enseñanza se va perpetuando de generación en generación. Muy bien. Sí, yo creo que en esto de la instrucción de los hijos hay, como se dice, hay mucha tela por cortar.
y lo importante es que nosotros amemos a nuestros hijos para que el resultado sea positivo. Debo amar a mis hijos, debo amar lo que son ellos, para que de aquí a mañana pues los resultados sean positivos en el Señor. Dios los bendiga. Y Sí. bueno, el fin yo creo principal de todo esto es que el niño pueda ser formado, construya su vida y viva en una sociedad de acuerdo a unos valores determinados. Es decir, Sí. valores cristianos y valores que le ayuden a ser una buena persona para la sociedad, para sus padres y para sus futuros hijos. Pues qué bonito, ¿no? El trabajo y la responsabilidad que como padres que Dios ha dado al dar esa hermosa herencia que son los hijos. Bueno, si me faltan herramientas, hay algo que va desde la humildad y es, debo capacitarme y buscar ayuda en Dios, pero también ayuda profesional nos puede venir muy bien en algún momento, saber que cuento con herramientas. Les recordamos, hemos llegado al final de nuestro programa. Nos pueden contactar a través de nuestra página de Facebook, La Luz del Mundo en España. Tenemos presencia en Getafe, Tordesillas, Cuenca, Murcia. Para nosotros sería muy importante contar con vuestra visita. Estamos ubicados en la calle Cedra, número 35. Nuestros horarios de reunión de lunes a sábado a las 19 horas, los domingos a las 10 y por la tarde a las 17 horas. Una feliz semana. Gracias a las personas que nos están escuchando. Dios les pague por estar en sintonía. Y recordemos que Dios quiere familias felices, hijos y padres que vivan en armonía. Ese es su deseo para cada uno de nosotros. Pues que Dios los bendiga y por favor nos volveremos a estar con ustedes el próximo sábado a las 9 de la noche.